Hola amigos de Emprendetubo, hoy estamos en un nuevo video y este video en particular creo que va a ser de muchísima utilidad para todos quienes están creando una nueva empresa en Chile o pensando en crear nuevas empresas, o igualmente simplemente como información y divulgación de conocimiento sobre la actividad emprendedora, como normalmente hacemos en el canal. Y voy a hablar específicamente de 4 tipos de empresas que se pueden crear en Chile, los que más se utilizan. Existen más, pero me voy a centrar en 4 que en realidad cubren probablemente sobre el 90% de lo que uno requiere, y probablemente más, porque las sociedades anónimas abiertas y cerradas y en realidad un par de otras figuras sociales prácticamente no se utilizan, y por tanto me enfocaré, como les digo, en 4 que son las que más se ocupan. Y respecto de eso voy a describirlas brevemente, voy a igualmente indicar cuáles son sus ventajas y desventajas, y también voy a hablar de en qué casos específicamente recomendaría utilizar esa figura, formalizar una empresa de esa manera. En ese sentido también, en este video voy a vertir opiniones que son personales y que tienen que ver con interpretación respecto de cómo podrían utilizarse de mejor manera estas figuras. Puede ser que alguno de ustedes que esté viendo, o si ustedes hablan con alguien que igualmente sabe mucho de estos temas, puede que discrepe respecto de eso. En los comentarios, por supuesto, podemos conversarlo, ¿ya? En mi caso particular, yo he creado varias empresas en Chile en los últimos 14 años ya. Igualmente, como ustedes saben, estudio bastante del tema. Vengo igual de una familia de empresarios donde existe la empresa hace 40 años ya y un poco más. E igualmente me dedico a hacer asesorías justamente en creación de empresas, y ahí es donde he aprendido muchísimo. O sea, yo ya tenía un conocimiento bastante profundo de estos temas, pero viendo todas las semanas diferentes casos de diferentes emprendedores con situaciones todas muchas veces bien particulares, la verdad es que uno empieza a ver efectivamente y buscar la forma de encontrar para ese emprendedor, para ese grupo de emprendedores, cuál es la mejor figura. Y en ese ejercicio es que he logrado sistematizar un poco la materia de este video, en realidad, que es cuándo usar qué figura, y sobre todo la explicación del por qué. Porque la idea tampoco es que ni uno como emprendedor cree cualquier figura, porque la figura sí importa. E igualmente quien se dedique a hacer asesoría no puede tampoco tomar muchas veces lo que quiere el emprendedor sin cuestionar un poco eso y llevarlo a que tome una decisión, porque siempre va a ser el emprendedor, si uno está prestando una asesoría, quien decida, que tome una decisión informada y que realmente eso que va a constituir le sirva para los objetivos, para los propósitos que se está planteando. Eso con la introducción del video. Voy a ir ahora inmediatamente ya con la explicación de las figuras y con lo que les comenté que va a contener este video. Antes de comenzar, como siempre, les pido que por favor se suscriban al canal. Si les gusta este tipo de videos, igual que me dejen una manito arriba. Y vamos entonces primero con los tipos de empresas. Vamos a hablar de 4. Empresa unipersonal, EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, SRL, sociedad de responsabilidad limitada, y sociedad por acciones. Vamos a abordar esos 4. La primera, la empresa unipersonal. Yo tengo un video del año 2017 que es el más visto en el canal, tiene más de 170.000 reproducciones. De hecho, puede que algunos de ustedes hayan llegado por ese video a conocer el canal. De hecho, cuando ustedes buscan cómo crear una empresa en Chile en Google y en YouTube, ese video es el primer resultado y es uno de los motores de crecimiento del canal. Y en ese video explico igual con más detalle
estas mismas figuras, pero en resumen, la empresa unipersonal ni siquiera la voy a abordar demasiado. Una empresa unipersonal es hacer inicio de actividades con tu rol personal en primera categoría. Yo no recomiendo eso, no voy a decir que eso tiene alguna ventaja al día de hoy. De nuevo, si alguien discrepa, por favor me lo dice en los comentarios, pero antes de que discrepe, por favor que no me vaya a decir, por ejemplo, que es porque necesitas formalizar como microempresa familiar. Para formalizar como microempresa familiar no solamente sirve la empresa unipersonal, sirve también la EIRL, y también debiera servir respecto de la interpretación. Voy a hablar un poquito de eso respecto de en el caso de la EIRL, respecto de la interpretación del decreto de ley que establece las condiciones para la MEF. Con la SRL, con la Sociedad de Responsabilidad Limitada, igual se debiera poder. Por tanto, si ese es el argumento, por favor déjenlo de lado, porque eso no es así. Yo estoy siempre dispuesto a conversar, a debatir, me encantan estos temas, pero cuando la crítica llega desde la pura ignorancia y de no haber hecho la pega de investigar bien, la verdad es que mis argumentos van a ser sumamente sólidos, probablemente incluso con citas de lo que corresponda, o ya cuando hay gente que es muy porfiada y que en realidad simplemente está enfocada en tratar de ganar una discusión pero no aportar nada, y no sé, son comentarios como no, yo no creo eso. La verdad que ahí no se puede hacer mucho. Entonces, empresa unipersonal por ningún motivo, porque van a responder por su propio patrimonio total, no solamente el de la empresa. Y también, y esto me lo han rebatido varias veces, o me lo han tratado de rebatir varias veces, y da para largo respecto de cómo explicarlo, porque es un poquito más complejo en términos del análisis que yo he hecho, ¿ya? Y que es que lo más seguro es que con una empresa como persona natural vas a pagar más impuestos. ¿Por qué? ¿Ya? Y insisto, esto es mucho más profundo, pero simplemente voy a indicar la base de mi argumento, porque de nuevo, si no, en los comentarios probablemente alguien va a salir y me va a decir que eso no es así, o simplemente el por qué, que está muy bien en realidad. El por qué siempre es siempre hay que cuestionar todo, ¿ya? No quedarse con las cosas, investigar, hacerse su propia opinión. ¿Y por qué digo que podrías pagar más impuestos? Porque las personas naturales pagan global complementario, que dependiendo del tramo puede ser entre 35 y 45%, y las empresas pagan un 25%, ¿ya? Incluso pueden pagar menos, y vean nuestro video sobre la declaración renta que tenemos con Diego Plaza, que es un contador amigo, donde hablamos justamente del tema de impuestos. Y ustedes me dirán, no, pero es que en realidad si no me paso en los tramos, sí, los que entiendan más de impuestos probablemente eso puede ser real, pero siempre, si yo tengo un cortafuego que puede ser una empresa, para que antes de que los impuestos lleguen a mí como persona esté la empresa, ahí nadie me puede decir que una mejor redistribución de esos impuestos no podría provocar una rebaja en la carga impositiva tanto para la empresa como para mí. O sea, tener simplemente más roots para repartir la carga de impuestos ya es bueno, y eso no ocurre con la empresa unipersonal, ¿ya? Eso es lo que he querido decir. Hace rato que tengo ganas de tener un video de la oportunidad de aclarar esto, porque ese es el análisis que yo he hecho respecto de esto. Yo las cosas no las hablo porque sí, soy muy cuidadoso de no meterme en temas que no conozco o donde no estoy seguro, porque sé que estos videos los va a ver mucha gente. Ahora, entonces, empresa unipersonal por ningún motivo, no existe ninguna ventaja ni razón, y si alguien encuentra algún motivo real y alguna ventaja, por favor déjemelo en los comentarios, y de verdad, si es que encuentro que el argumento tiene validez y además busco la información y efectivamente es así, lo felicito, incluso lo incorporaría para un próximo video de este tipo, porque de verdad que uno siempre aprende en estas cosas. ¿Ya? Yo no tengo la verdad absoluta, puede haber alguien que conozca algo que yo no conozco. Al momento yo no considero que haya ningún escenario en todos los que yo me he puesto donde convenga, pero si alguien sabe, coméntelo, y va a ser un aporte también para mí, pero por supuesto también para todos ustedes que ven estos videos. Después, la EIRL, la nunca bien ponderada EIRL, muy vapuleada. Incluso creo yo que yo mismo debo ser justo en términos de que creo que fui muy crítico de la EIRL en el video que tengo de cómo crear una EIRL. Ese video lo había hecho cuando todavía no estaba haciendo muchas asesorías respecto de crear empresas,
Hoy día estoy haciendo entre 10 y esta semana he tenido agendados como 15 en realidad, porque he estado con más demanda y en realidad atendiendo a que hay gente que necesita horas. He abierto un poquito más mi agenda en esa línea. Entonces, a lo que voy con esto es que son 40, 50 empresas mes y uno va entendiendo mejor la realidad de quién está creando empresa. Entonces, creo que he revalorado la IRL en algunos escenarios, así como también, y tengo un video sobre la SPA de que no es la alternativa mágica para todos, donde también he reconsiderado algunos aspectos de lo fascinado que estaba antes yo con la SPA, siguiendo considerándola una figura muy buena, pero no en todos los casos, y considerando también las desventajas que tiene, sobre todo cuando no era la figura que debieras haber escogido probablemente. Entonces, la EIRL, por favor, no la demonicemos, no la consideremos tan mala. Vamos a hablar ahora un poquito de ella y también, por supuesto, voy a indicar cuándo podría efectivamente ser una buena alternativa o incluso la mejor alternativa. Primero, ¿qué ventajas tiene? O sea, ¿qué es una IRL? La empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica, ¿ya? Una persona con un RUT distinto a uno, ¿ya? Que te sirve para poder emprender justamente con un RUT distinto al tuyo. Y tiene, por favor que se entienda esto, porque me han dicho cada aberración respecto de la IRL que no tiene ningún fundamento y no sé de dónde la sacan. La IRL sí tiene limitación respecto del patrimonio, o sea, perdón, el patrimonio de la empresa es de la empresa y el patrimonio de la persona es de la persona. Es así en la IRL, no es que sean lo mismo, ¿ya? Sí no tiene algunas franquicias tributarias, ya ahí ya son temas que tienen que hablar con su contador respecto de que hay algunas cosas que no se pueden hacer para rebajar más los impuestos con la IRL. Eso igual es cierto, ¿ya? Pero no es tan terrible y tiene otras formas de solucionarse igualmente. Y ¿dónde puede estar, digamos, este error respecto de la limitación de responsabilidad o cuando la IRL pasa a simplemente ser con responsabilidad ilimitada? Ocurre en dos escenarios, ¿ya? Dos escenarios. Uno, cuando tú incumples la limitación principal que tiene la IRL, la desventaja principal, que es de un solo giro. O sea, tú te puedes dedicar a una sola cosa, así debe decirlo además el objeto social. Por eso las IRL tienen que estar perfectamente redactadas. Una palabra puede matar una IRL al punto de que la empresa no existe, y en eso en particular, cuando digamos que la ley debiera indicar que la empresa no existe, la convierte automáticamente en una empresa unipersonal, o sea, como que estuvieras emprendiendo con tu RUT. Y ahí pasas a efectivamente responder por todos tus bienes. Lo mismo pasa si tu empresa comete un delito, ¿ya? Obviamente ese delito se tiene que comprobar, tiene que haber una condena. Ahí igualmente existe la posibilidad de que respondas por todos tus bienes. Pero si ustedes se fijan, uno es un error en términos de haber finalmente utilizado mal la IRL con varios giros o haberla redactado mal. También ocurre eso, ¿ya? Me toca de repente arreglar IRL que fueron mal redactadas, porque cuando se hace el examen en el banco, que es la primera revisión que existe después de que uno crea la empresa, porque muchas personas viven en la fantasía de que porque crearon una empresa en un día y pudieron firmar estaba bien. Nadie revisó, así que y la verdad que están completamente equivocados. Cuando revisa el abogado del banco, cuando quiere solicitar una cuenta, normalmente es la primera revisión. Ahí recién se ven los errores. Y volviendo a esto, o cuando cometes un delito, entonces ahí es donde recién se pierde la responsabilidad. Se hace extensible la responsabilidad a todos tus bienes. Y si no, tú puedes ocupar una IRL bien y puede funcionar súper bien. Y ventajas, al ser tan sencilla para alguien que está recién partiendo, y ahí es un escenario donde yo la ocuparía, y está solo y adicionalmente se va a dedicar realmente a una sola actividad económica, es una muy buena figura. ¿Para qué vas a ir a crear una SPA si en realidad no tienes idea todavía de lo que estás haciendo y la SPA es más compleja? Te vas a dedicar a una sola cosa. No tiene sentido.
Y lo otro, y donde puede ser crítico el poder crear una IRL, y ahí es donde está hoy día una de sus principales ventajas, es que con la EIRL tú te puedes acoger a la ley MEF y con una SPA no. ¿Por qué comparo tanto la EIRL con la SPA? Porque las dos son de un solo socio. Entonces hay mucha gente que crea una SPA por no crear una EIRL cuando está solo, porque no tiene posibilidad de crear una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, de hecho, cuando la decisión es responsabilidad limitada versus SPA, yo diría que en Chile, la mayoría de los casos, a pesar de que se termine creando una SPA, era mejor una sociedad de responsabilidad limitada, que lo voy a hablar igual a continuación. Pero claro, cuando yo tengo la IRL súper limitada en cuanto a los giros, y también con una mala reputación, por decirlo de alguna manera, versus poder crear una SPA, la gente se va por la SPA. Pero de repente necesita emprender en su casa, y de repente necesita resolución sanitaria. ¿Ya? Supongamos que es una masatería, una pastelería, cualquier cosa que vaya a funcionar en el domicilio de la persona, ¿ya? Normalmente es mucho más fácil formalizarlo como ley MEF. Y además a veces es imposible hacerlo de otra manera, los costos van a ser altísimos si no, y a veces simplemente no se puede. Cambios de uso de suelo, obtención de resolución sanitaria mucho más compleja, a veces no se puede. Con la SPA no se puede acoger a MEF, y con la EIRL sí. Entonces, en ese sentido, es muy relevante de repente el poder crear una MEF cuando efectivamente no está la posibilidad, en este caso, de poder hacer una SPA. Y en realidad, en ese caso, la SPA, y lo que he recomendado varias veces, hay gente que me ha costado mucho convencerla, porque viene muy seteado que la EIRL por ningún motivo. Pero claro, o sea, después yo les cuento, mira, y la verdad que hacer el cambio de uso de suelo de tu casa puede tomar varios años. Si tu casa tiene ampliaciones, quizás no se pueda, porque las ampliaciones muchas veces en Chile son irregulares, en la mayoría de los casos. O sea, es decir, construiste y nunca inscribiste eso. Tienes que regularizar, hacer aparecer planos de eso, comerte todas las multas que eso implique, y puedes estar años peleando con un municipio para poder cambiar, regularizar eso. Y a eso súmale el tema de la resolución sanitaria y no poder obtenerla por MEF, sino que el servicio de salud te aplique todo el reglamento y que probablemente no cumplas, no tengas ni siquiera, tengas que demoler tu casa básicamente y hacerla de nuevo para que quizás cumpla con todos los costos que eso implica, versus simplemente formalizarte como MEF, en vez de estar obsesionado a veces con una SPA que ni siquiera te sirve para lo que tú quieres hacer. A eso me refería al principio, de buscar la mejor figura de acuerdo al objetivo de la empresa. ¿Ya? Entonces, no demonicemos la IRL, a veces es una muy buena alternativa. Emprendimientos gastronómicos de una sola persona que van a funcionar en el hogar debiera normalmente ser la mejor opción. Creo que ahí es donde expresa todas sus ventajas la EIRL. Y además es muy fácil de modificar. ¿Ya? Eso también es la otra cosa. La SPA es muy compleja de modificar y más cara, mucho más cara. La EIRL te demora 10 minutos en modificarla y puede costarte 900 pesos, que es el costo de firmar online, y se hace completamente online además. Vamos con la sociedad de responsabilidad limitada. Creo que la sociedad de responsabilidad limitada hoy día es mi favorita. Ya creo que en realidad en algún momento igual digamos que, a ver cómo plantearlo, yo igual me entusiasmé mucho con la sociedad por acciones, esto de los inversionistas, que van a venir inversionistas por todos lados, toda una cosa. Eso no ocurre, primera cosa, en Chile menos aún. Y no digo solamente en Chile, en general, es muy difícil que alguien llegue de la nada y te meta plata a tu empresa. Eso no pasa en el mundo real. Por tanto, todos esos que tienen esa fantasía de voy a crear una SPA porque después van a llegar estos socios millonarios a financiarme, créanme que probablemente 10 años más todavía vas a estar esperando y jamás, nunca nadie siquiera te haber insinuado eso, porque eso no funciona de esa manera. Nadie en el supermercado te toca el hombro y te dice, oye, tú tienes una empresa maravillosa a la que yo le quiero poner dinero, y que en realidad si no tienes una sociedad por acciones y creaste otra figura, no lo vas a poder hacer. Créanme, chicos, que lamentablemente eso no pasa. Y además la SRL permite socios, ¿ya? Una tontera que escuché el otro día y que la he escuchado varias veces es
que supuestamente no permite múltiples giros, la comparan con la EIRL, la confunden con la EIRL, para nada, siempre ha permitido múltiples giros. De hecho, creo que es porque también hay mucha gente que cuando va a crear una empresa, en vez de leerse la ley, se lee el resumen chiquitito que aparece en Empresa en un día respecto de la empresa cuando lo van a crear, y justamente la EIRL dice que permite un solo giro y la SRL al lado no dice que permite, no dice múltiples giros o giro amplio, y en la SPA sí lo dice. Entonces asumen que si en la SPA lo dice y en la SRL no lo dice, no lo tiene. Creo que por ahí va el error, pero chicos, o sea, si ustedes van a crear una empresa, por favor, o sea, léanse la ley, ¿ya? Si lo quieren hacer solos, háganlo solos, se puede, por supuesto que sí, ¿ya? Pero lean, porque equivocarse sale súper caro, como lo he dicho en otros videos, y no puede ser que la fuente de información sea el resumen de un párrafo de Empresa en un día, que no tiene por qué estar perfecta ni correcta, y en ningún caso está hecha para que tú solo en base a eso tomes una decisión. Eso es un absurdo y una tremenda irresponsabilidad, y perdónenme más, es ser flojo, ¿ya? O sea, si ustedes quieren ser autodidactas, sean autodidactas, estudien, y si no, vean en el fondo que alguien que les ayude, pero hacerlo así a ciegas y leyendo un párrafo no resulta. Ahora, ¿por qué me gusta tanto la sociedad de responsabilidad limitada? Permite socios, ¿ya? Es muy fácil de administrar, es simple respecto de la SPA. En este caso no requiere junta de accionistas ni nada, es fácil de modificar también, de disolver. Cualquier tipo de modificación es sencilla. Múltiples giros, limita también la responsabilidad respecto del patrimonio, tiene todas las franquicias tributarias que puede tener una empresa, a diferencia también de la EIRL. Por tanto, si tienes socios, es una muy buena alternativa. Y ¿dónde está el problema, o dónde pudiera tener problema? Es como un matrimonio. Si tú te peleas con tus socios y quieres que esta cuestión se termine, es complejo, ¿ya? Es mucho más difícil que en otras empresas, porque tienes que ponerte de acuerdo, ¿ya? Por eso se habla de que es como un matrimonio. ¿Cuándo debieras crearla? ¿Cuándo es una muy buena figura? Cuando con quién te vas a asociar tienes una relación de confianza, de amistad, de cariño, incluso en términos de que tú estás muy seguro que con esa o con esas personas te quieres asociar, y no con otras. Esto es muy importante porque aquí está una diferencia tremenda con las SPA, ¿ya? Tú te quieres asociar con esas personas y no con otras. En ese caso, ocupa la SRL de todas maneras. De hecho, yo tengo 4 SRL y tengo 3 SPA, ¿ya? Para los que crean que tengo puras SPA, para nada, tengo más sociedad de responsabilidad limitada y de hecho tengo, bueno, mi hermana es abogado y tengo un tío también que es abogado, que es especialista tributario. Mi tío Jorge Montesinos, creo que nunca lo he mencionado en el canal, es uno de los mejores especialistas en derecho tributario en Chile, ¿ya? Mi tío está al nivel de hoy día redactar normativa a nivel de legislación, o sea, en el fondo creando leyes respecto de temas tributarios y su interpretación. Es una eminencia en su área, y también como abogado es una persona impresionante. Y cuando tú le preguntas a mi tío cuál es la figura que más le gusta, es la sociedad de responsabilidad limitada, no la sociedad por acciones. Y estamos hablando de una persona que estudia muchísimo, entonces yo considero igual mucho su opinión. Creo que de hecho una conversación que tuve con él respecto de eso también me cambió un poquito lo que yo creía, porque me dio muy buenos argumentos respecto de. Y finalmente la sociedad por acciones, la que todos amamos, porque a mí también me gusta mucho, y los que todos quieren tener, pero insisto, aquí tengo un video sobre eso. Hay una obsesión con la sociedad por acciones. ¿Es muy buena figura? Sí. Es la única opción cuando tú quieres tener, o sea, no vas a tener socios y quieres tener giro amplio, es decir, dedicarte a muchas actividades. Ahí no hay nada que hacer. No puede ser una IRL y no puede ser una sociedad de responsabilidad limitada porque no tienes socio. IRL por el tema de la limitación de un solo giro, y SRL porque no tienes socio. Así que ahí nada que decir. Es sociedad por acciones, sí o sí lo que necesitas, ¿ya? Es relativamente sencilla de administrar, un poco más compleja que la sociedad de responsabilidad limitada y la EIRL, porque hay que hacer juntas de accionistas y tiene otras reglas, tiene muchas reglas de la sociedad de la sociedad anónima. Permite múltiples giros, hay exención de la responsabilidad. ¿Y dónde están las ventajas espectaculares que puede tener la sociedad por acciones? Es muy fácil incorporar accionistas, es cosa de vender acciones y crecer. Si tú quieres desarrollar múltiples proyectos de inversión, eres por ejemplo una startup de tecnología, la sociedad por acciones es una muy buena figura, de todas maneras. Pero
emprendimiento tradicional, mini market, no tiene sentido crear una SPA. Eso debería ser o una IRL o una sociedad de responsabilidad limitada. Solamente si necesitas múltiples giros, dedicarte a muchas cosas, claro, ahí no queda otra que una sociedad por acciones, pero no estamos hablando de para qué fue creada probablemente. Y desventajas complejas de modificar, sobre todo porque requieren documentación que debe protocolizarse en notaría, que debe estar muy bien redactada, los costos ahí son altos. De hecho tengo un video sobre cómo modificar una SPA, es mucho más difícil que las otras. Entonces mi consejo sería aquí: si realmente necesitas una sociedad por acciones, hazlo, pero si probablemente más era una IRL y te puedes limitar a un solo giro y estás solo, probablemente te conviene. Incluso, y esto lo recomiendo bastante, en algunos casos parte como EIRL, ¿ya? Parte como EIRL. ¿Y por qué hago tanto el hincapié EIRL y SPA? Porque son de un solo socio, como lo dije antes. Y después, cuando ya crezca el negocio, necesites incorporar más giros, por ejemplo, que puede ser una razón principal, modifica, transfórmala a SPA. Súper fácil de hacer. Te vas a modificación, después te vas a transformar y cambias de IRL a SPA, pero no te quedes con una SPA desde el principio que quizá no te servía para nada y vas a estar en puro gasto con juntas de accionistas y cosas que no sabes hacer. De repente no es la mejor figura. Esto es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que haya quedado claro los tipos de figuras que podríamos utilizar o los que más se utilizan en Chile para crear una empresa, pero sobre todo un pequeño análisis de cuándo ocupar cada uno. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle manito arriba. Igualmente me ayudan mucho sus comentarios y que puedan compartir. Recuerden igualmente que estamos en Instagram y en TikTok con videos cortos. Suscriban al canal. De nuevo, por favor, compartan con más emprendedores. Algunos me preguntan: Marcos, ¿cómo te puedo ayudar con el canal? Y todo, me has ayudado muchísimo. Me ayudan compartiendo. Si llegamos a más gente y más gente se suscribe, nosotros crecemos como canal, podemos hacer más videos, ¿ya? Así que eso, muchísimas gracias como siempre y nos vemos en un próximo video.